Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Plática Juvenil, episodio número 36. Hoy seguiremos hablando sobre el tema a tiempo y fuera de tiempo. Y quiero agradecerles a todos por estar ahí. Quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Si no lo ha hecho, quizá usted está viendo los programas, pero no se ha suscrito. Por favor, hágalo para que usted sea parte de la comunidad de Plática Juvenil. Queremos que vean ahí el contenido que hemos tenido a través de los meses. Ya vamos a cumplir muy pronto el año aquí en Plática Juvenil, así que agradezco a todos por estar ahí conectados. Síganos a través de las redes sociales para que sean parte, como les digo, de nuestra comunidad, que es ser apoyo para los padres y guía espiritual para los jóvenes. Para mí hoy es un honor, un placer de tener un invitado que para mí ha bendecido mi vida desde que lo conocí, y es el gran Alfonso Canela. Alfonso, ¿cómo estás? Man, me siento muy bien. Muy bien. Muy Esta es la primera vez que vamos a hablar en español porque también hablas inglés. Estamos mal acostumbrados. Y Pepe, nuevamente eres parte. Aquí estamos. Eres parte y vamos a seguir la plática sobre a tiempo y fuera de tiempo, Alfonso. Sí. Y te voy a decir, Canela, en confianza, claro, amigo, porque eres un amigo. Te conocí el año pasado. Y he visto lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Para los que no saben, eres el pastor de jóvenes de comunidad Believers ahí en la República Dominicana. Así que háblanos primeramente un poco de eso y cómo Dios te plantó ahí. Sí, no, realmente es increíble y me siento súper honrado y feliz de poder compartir con ustedes. He visto el programa y me encanta lo que significa, lo que trae a la mesa, y creo que estas voces son importantes para esta generación. Allá en República Dominicana, con mi esposa, Sorelis Ponciano, somos lo que estamos a cargo de esa juventud, y enfocarnos en su crecimiento ha sido lo más valioso para mí. Ha agregado mucho valor el ponerme a disposición de la iglesia de Cristo y de trabajar fuertemente en una comunidad que necesita, en un país que necesita dirección. Y para nosotros estar como plantados ahí, echándole agua a esas semillas, cada una que tiene diferente cantidad de agua, es un reto como todo en la vida, pero nos da mucha satisfacción poder hacerlo, tener el apoyo de la gente que lleva a sus hijos y tiene la confianza. Y creo que cuando tienes esa libertad de poder dirigir libremente con lo que crees, eso trae mucho fruto para ti y para la persona que lo hace también. Y Pepe, algo que yo he visto que a veces tú y yo nos encerramos a veces en el mundo, sí, de OKC, para no de la juventud nomás, es OKC. Pero cuando veo el testimonio, cuando veo lo que Dios está haciendo en la República Dominicana, lo que Dios está haciendo en otros países, me da mucho gusto de saber que Dios en verdad está tratando con la juventud. Sí. Porque de hablar de a tiempo y fuera de tiempo, recuerden, fue Pablo el que le dijo a Timoteo, a ti Dios te ha puesto como un líder joven para dirigir a este pueblo en Éfeso, para hacer el cambio, porque a veces los cambios no son fáciles. No. Los cambios no son fáciles, Pepe. Cuéntanos un poco de eso. Sí, yo creo que el gran problema de nosotros es que nos estacionamos en una rutina muchas veces, ¿no? Y cuando hay un cambio, usualmente nos incomodamos porque un cambio trae eso, ¿no? Que te incomoda. Por eso es un cambio. Estás cambiando de algo no necesariamente de algo de menos a más, pero también hay muchas veces que podemos caer en el error de ir de más a menos. Pero en el contexto de lo que estamos hablando de esta juventud, pienso que Dios está específicamente en este tiempo, donde este tiempo vemos el mundo que es fuera de tiempo, precisamente hoy, porque el mundo está pues totalmente al revés, ¿no? Como dicen por ahí. Pero vemos que Dios está aumentando eso y está cambiando. Hay un cambio en los jóvenes, hay un cambio ahora en el sentir de estos jóvenes, que para bien los jóvenes están en otro nivel totalmente. Sí, bueno, yo me recuerdo cuando yo estaba más joven, no era tan diferente, era tan diferente a lo de hoy. Entonces yo pienso que Dios tiene eso para este tiempo, de que la palabra que estamos escuchando de Timoteo, que le dice, predica dentro y fuera de tiempo. So, en este tiempo es necesario que haya ese cambio, pero es necesario que nosotros hablemos también para traer ese cambio. Esos cambios, yo me he dado, ¿cómo te podría decir? He visto
que en estos tiempos la generación, no tanto la generación de nosotros, pero la de mis hijos. Sí. Yo me pongo a pensar de Lucas. A Lucas de 4 años, ya va a cumplir 5 años. Él le gusta jugar con la tableta, con el Nintendo Switch. Y lo veo que él es bueno con la tecnología. Un niño de 4 o 5 años es avanzado en la tecnología. Uno como padre tiene que ser sabio y saber eso. Ciertamente puede traer problemas, pero eso habla de lo avanzado que es la generación de él. Y uno como padre, uno como líder, uno como hijo de Dios tiene que ver si vamos a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, ganar almas, porque lo que queremos enfocarnos hoy es ganar al mundo un alma a la vez. Y eso lo aprendí de ti. Porque el año pasado comentaste, si es la filosofía, si se puede decir así, la visión de comunidad believers, de ganar el mundo, de ganar a la gente, un alma a la vez. Wow. Y eso toma sacrificio, toma lo que es uno humillarse y decir, yo no lo sé todo. Exacto. La manera quizá que lo hice antes no funciona hoy en el 2023, pero es con el fin de ganar a ese uno. Exacto. Yo creo que es un asunto de relación. Si tú siempre miras a la gente por el lente de lo que te puede dar y no de lo que tú puedes agregar a su vida, tú siempre lo quieres llevar a manipular a que esté ahí porque te gusta verlo ahí. Y eso cambia cuando tú realmente quieres que esa persona tenga una relación. Tú tienes que mostrar esa relación. Un corazón a la vez es prácticamente tú tomas tiempo con una persona durante una semana. Tú le invitas a salir, le compras un café o le compras un almuerzo, pasa tiempo con él, le da una llamada. Y tú no lo estás invitando todavía. Pero ya cuando tú lo llegas a invitar, no lo está invitando un extraño. Lo está invitando una persona que invirtió tiempo conmigo. Y cuando tú miras la vida de Jesús, él invertía tiempo con sus discípulos. Él hacía cosas con ellos. Cuando él le decía algo, ya tenía sentido porque ellos lo estaban viendo. Entonces, es fácil, obviamente, yo prender una cámara e invitar a la gente, pero yo no me doy a conocer. Yo no, en un lenguaje, yo no me ensucio la mano. O sea, yo no salgo a hacer el trabajo. Yo lo hago de atrás. Y ese tipo de... no siempre funciona de la misma manera. Y ahí es donde uno tiene que confrontar sus paradigmas. A veces uno tiene que mirar las cosas diferentes y eso cuesta. Eso cuesta porque yo en lo personal he tenido que tener esas conversaciones difíciles con gente que yo amo y yo mismo me he tenido que confrontar porque a veces uno dice cosas, hace cosas sin saber el por qué lo dice, lo digo o lo hago. Uno tiene que evaluar ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy diciendo eso? Yo estoy en un proceso de evaluación. Porque si Dios quiere usarme a mí en lo personal para alcanzar a alguien, no quiero guiar a esa persona por mal camino. Porque esa línea de religión-relación es muy fina. Muy fina. Muy fina. Uno puede fácilmente caer en la religión, en la rutina, en teorías, en tradiciones humanas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y uno, en vez de construir algo que sea para la honra y gloria de Dios, es para traer gloria para uno. ¿Right? Porque si nos ponemos a pensar, Pepe, muchas de las cosas que hacemos, y vamos a hablar así francamente, no le traen gloria a Dios. Nos hacen que nos miremos bien, right? Presumimos estar bien con Dios, pero en realidad nuestro corazón está lejos de Dios. Sí. Y sabes de que precisamente ahorita que estábamos preparando todo esto, yo estaba viendo, pues, hay una cosa que se nos olvida mucho a nosotros y es acerca de, nosotros queremos ver la cantidad, ¿verdad? Queremos ver la cantidad, como me veo bien, pero muchas veces se nos olvida la calidad. Eso, por ejemplo, eso que estaban diciendo de un alma a la vez, eso para mí es un significado muy grande. ¿Por qué? Porque tú estás invirtiendo en una persona calidad para que esa persona se quede. Estamos invirtiendo en los jóvenes calidad para que esos jóvenes se queden. O sea, nuestro enfoque sí es, ¿verdad?, ver a juventud venir en números. Pero si nos enfocamos en la calidad de un solo joven a la vez, ese joven se va a quedar. Y eso es algo que muchas veces yo me pongo a pensar y ahorita estaba meditando acerca de esto, de que nosotros a veces se nos olvida eso.
de que queremos vernos bien, queremos hacer las cosas para que vean cantidad, para aparentar delante de las personas algo, pero se nos olvida la calidad de la relación de Dios que tenemos con Dios. Y cuando comprendemos la calidad de tener una calidad de una relación con Dios, vamos a comprender que las personas se ganan invirtiendo tiempo en ellos, como Jesús, el perfecto ejemplo que diste. Él invertía tiempo, él invertía en estar guiando a sus discípulos. Incluso muchas veces vemos en la Biblia que hasta Jesús mismo se molestaba con ellos porque decía, me estoy invirtiendo tiempo en ustedes y ustedes, pero aún Jesús seguía ahí. Y entonces eso es lo que muchas veces hemos sacado de contexto de lo que es, porque queremos, como dices tú, queremos como a veces aparentar cosas que no son, ¿verdad? Pero llega un momento en nuestra vida que tenemos que decir, ok, queremos que esos jóvenes se queden, o queremos que esas personas se queden, o que de repente venga algo y se vayan, porque no hubo una calidad de impartir en ellos alguna calidad de nosotros mismos, porque nosotros damos de lo que gracias hemos recibido, ¿verdad? Entonces, Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver con eso yo nunca he sido muy fanático de como de atraer gente para que se vean bien. Right? Hay personas a veces que vienen, voy a llevar una guagua de jóvenes. Y es ok. Si tú la vas a traer así, random, yo entiendo por qué tú lo haces, pero mucha gente lo hace solamente para que digan, esa hermana o ese hermano mueve, pero al final él no invierte tiempo en ellos. Y si uno de esos jóvenes termina recibiendo a Cristo, ¿a dónde ellos van a llegar? Bueno, y nadie lo va a atender. Y en nuestra vida nosotros necesitamos personas que nos guíen, porque el discipulado trata de no solamente conocer de Jesús, sino de ser transformado por lo que Él enseñó. Y si no te enseñan eso, tú te vas a enamorar con llegar y estar, no en ser. Y yo creo que nosotros debemos de llevar a que los jóvenes entiendan que ellos son luz, que ellos no necesitan un intermediario ni una tercera persona. Aunque nosotros queremos que el espacio sea hermoso, no es de eso que se trata el evangelio tampoco, de que queremos hacer cosas divertidas, pero eso no se trata del evangelio tampoco, y es llevarlos a una relación directa. Y nosotros somos un apoyo, te vamos a ayudar en cada paso, pero yo no quiero que tú te enamores con la vida del templo, yo quiero que tú te enamores con Jesús, y eso te va a llevar a lugares y vas a hacer cosas completamente diferentes en tiempo, fuera de tiempo, de manera súper diferente, porque el mensaje no cambia, pero la forma sí. Por lo mismo que tú dijiste, ya la tecnología, no podemos satanizar la tecnología. Sí sabemos que hace daño, sí sabemos que si no la tratas bien te puede llevar a depresión, te puede llevar a muchas frustraciones, pero si tú la usas efectivamente, tú vas a causar un impacto sin perderte en ella. Entonces, sí, vamos a usar todo lo que tenemos en nuestra mano. Vamos a sacarle provecho a todo lo que tenemos de una manera sabia, pero vamos a salir a hacer el trabajo. Vamos a llevar a los jóvenes a que trabajen realmente, no que vengan a ser entretenidos. Yo creo que el entretenimiento se ha convertido muy tristemente como en la prioridad de muchas iglesias. En entretener, en estar ahí con el primer grupo, el primer esto, y como que entretener. Y llega un momento que en el año se invierte mucho dinero en actividades que entretienen y muy poco dinero en actividades que te saca de tu zona de confort a predicar a otra gente. Porque de eso no se habla. Es el enfoque. Yo veo en la Biblia, veo en la gran comisión de ir y hacer discípulos. De hacer discípulos. Y es lo más difícil. Es lo que toma más tiempo. Lo que yo asocio el hacer discípulos es la palabra vulnerable. Uno tiene que ser vulnerable para hacer discípulos, porque no cualquiera va a venir a los pies de Cristo a través de una persona que no es vulnerable. Ciertamente Dios usa la prédica, Dios usa los medios para que la gente escuche la palabra de Dios, pero al fin y al cabo Dios usa a la gente. A Dios le plació usar a la gente para atraer a la gente a Cristo y hacer discípulos. Tú mencionaste, Cristo mismo se molestó con los discípulos y decía, ¿cuánto tiempo? 3 años con ustedes. Y no captan, no entienden. Pero aún así dice la Biblia que Dios los amó hasta el fin. Un alma a la vez, un corazón a la vez. Eso para mí
yo vuelvo con Pablo y Timoteo, segunda de Timoteo 4:5, dice, pero tú sé sobrio. En todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es una palabra directa, una palabra de dirección, una palabra de afirmación, de exhortación. Sé prudente, Timoteo. Tienes que entender los tiempos, tienes que entender que las cosas van cambiando. De hablar de a tiempo y fuera de tiempo, y hablaste un poco de esto, Canela, a veces uno no se pelea con el mundo. A veces uno se pelea con el sistema religioso, el sistema de la iglesia, lo que uno ya se acomodó y uno piensa, así se tiene que ser. Así se tiene que ser porque si no, no es de Dios. Exacto. Habla de eso, Pepe. Yo pienso que ahí está, ese es el tema, que caemos en ese sistema religioso, honestamente, y muchas iglesias estamos en ese, o están en ese sistema. Pero en sí, cuando comprendemos lo que es el evangelio, cuando comprendemos lo que es de Dios, obviamente nunca podemos vender el evangelio, nunca podemos, como se dice en inglés, water down, como ponerlo suave y todo eso. Tenemos que hablar lo que es, ¿verdad? Pero cambian las formas de cómo lo hacemos. En cambio, en un sistema religioso muchas veces hemos visto que en vez de que la persona sea cautivada por ese evangelio y dé su fruto, vemos que son lastimados, vemos que son afectados por un sistema religioso, y es lo que estamos viendo. Yo escuché un predicador que dice, la mayoría de las personas que se van, sí, obviamente unos se van por rebeldía, lo que tú quieras, pero muchas personas se van por causa, no la saca el enemigo, la saca la misma iglesia por un sistema religioso. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado, porque si queremos nosotros alcanzar a las almas, sobre todo la juventud. La juventud está ahorita en una cuerda, yo siempre lo he catalogado así, en una cuerda muy fina, que nosotros tenemos que rescatar, tenemos que ir y reafirmar esa cuerda donde ellos están caminando, porque honestamente los tiempos son muy delicados, y si no instruimos discipulamos más bien a nuestros jóvenes, ellos pueden caer de esa cuerda que están caminando. Entonces, lo que sí he visto yo en este tiempo es ese sistema, que ahora las iglesias lo estamos aceptando cada día, cada día, cada día. Cuando nosotros se nos dio la libertad y se nos dio el ministerio, se nos dio de la reconciliación entre las almas y entre Dios, ¿verdad? Entonces yo pienso que una persona que está enamorada de Dios, enamorada de Cristo, no enamorada del Dios que les da las cosas, pero enamorado del Dios de ellos sin que les dé o no les dé. Mi oración siempre ha sido que yo me enamore de ti, no por lo que tú me das, por lo que tú eres, por quien tú eres para mí. Cuando nosotros comprendemos esto, va a ser difícil que caemos en un sistema religioso. ¿Por qué? Porque sabemos que conocemos al Dios que amamos. Y hablar de fuera de tiempo, esa es la primordial cosa que uno tiene que hacer, enamorarse de Dios, de Cristo, de su palabra, porque cuando uno se enamora de Cristo, de quién es Él, de lo que Él hizo para con nosotros, no de las cosas que Él nos puede dar, casa, carro, que sí, en efecto es bueno, pero de lo que Dios es para nosotros, vamos a poder experimentar lo que es hacer cosas para Dios fuera de tiempo. Y en fuera de tiempo, he visto en la palabra, es donde Dios levanta a hombres y mujeres de Dios. Así es. En un estado de fuera de tiempo. Y ahora sí, Canela, háblanos ahora, porque yo lo veo así. Dios te levantó en un tiempo fuera de tiempo. Háblanos un poco de tu vida. Sí, porque mira, en el caso mío, y yo sé que muchas veces uno tiende a verse contra sistema, y yo aprendí a vivir contra el sistema. Claro. Y lo digo porque creo que para mí, cuando yo veo la Biblia, yo me siento más como Pablo que como los discípulos que caminaron con Jesús. Ellos estaban con Él todo el tiempo, por eso peleaban entre ellos, se preguntaban entre ellos, ¿quién va a ser más grande? Porque ellos no tenían otra opción, ese era su lente. Pablo viene representando lo que nosotros somos, que tienen un encuentro con Él
y su vida es transformada de algo que ellos sabían y ahora le enseñan algo nuevo. Entonces yo vengo de no tener una relación con Jesús, de mirar a la iglesia desde fuera, ver lo que yo entendía eran necesidades o cosas que no entendía, o yo como que eso no me cuadra. Entonces cuando yo entro y tengo una relación con Jesús, que fue 3 años después de yo estar en la iglesia, muchos todavía no han pasado esa parte, solamente asisten al templo, están ahí, levantan la mano cuando tienen que levantarla, diezman, ofrendan, hacen todo lo que tienen que hacer, pero no tienen una relación con Jesús. Entonces su vida no es transformada todavía. Cuando yo tuve la relación, fue que se abrió como ese mundo y tú miras el sistema y dices, esto tiene que cambiar. Entonces cuando tú caminas con ese lente, tú comienzas a arreglar cosas que tú sabes y tú lo sabes que no tienen ningún sentido, no tienen un valor, no muestran una realidad de lo que Jesús es. Pero como estamos envueltos en eso, no lo cambiamos. O sea, como yo vengo de afuera, yo comienzo a ver, porque yo vengo de otra cultura, y veo mi cultura y digo, pero es que esto no tiene sentido. ¿Qué ganamos con esto? ¿Qué logramos al final con esto? ¿A quién vamos a sanar con esto? A nadie. Entonces, cuando eso comienza a trabajar en ti, el Espíritu Santo comienza a formarte como que tú no quieres ver eso. Entonces, tienes tú que cambiar y tienes que tú que hacer la diferencia. Entonces, ahí se me prende la luz y digo, ok, vamos a trabajar en hacer algo totalmente distinto y sin miedo a cómo lo van a ver. Si tú confías y Dios lo depositó en ti y tú sabes en tu corazón que tú lo haces con la mejor intención, que no va a afectar, sino que va a confrontar, pues entonces hazlo sin miedo. Entonces yo lo hice sin miedo. Y cuando me daba miedo, lo hacía como sea, porque no tenía otra opción. Entonces ahí se abrió un mundo para mí. Y comencé a trabajar, a escuchar, a ver esto de la relación, de tú saber lo que una persona necesita y realmente ayudarlo, tratar de formar un carácter completo, que es lo que vemos en Pablo y Timoteo. O sea, él se sienta a darle detalles específicos. Tú bébete un chin de esto porque por tu enfermedad. Es porque él sabía la vida de él. Él no está hablando a multitudes, él está hablando a una persona. Entonces, cuando tú tomas tiempo de hablar con una persona y conocerlo, tú lo vas a direccionar en una manera distinta que a otros. Entonces, colectivamente, la idea no es hablar por hablar. O sea, tú tienes que tener un plan. Tú tienes que tener... Tu mensaje tiene que llevarte a un entendimiento. No solamente causar una emoción o causar un aplauso o causar que tú te pares de tu asiento. Al final eso no te va a llenar. Tú vas a salir y a lo mejor te va a salir con el mismo gozo, pero vas a hacer lo mismo que hacías antes. Entonces, fuera de tiempo, hacer cambios, eso sí te pone a pensar en las mañanas. Cuando tú te levantas, tú dices, wow, tengo que hacer algo para ganar a alguien para Cristo, tengo que predicar, si me siento mal, si me siento enfermo, si me faltan cosas, ¿qué importa? Tengo que buscar la manera de hacer y agradar a quien yo amo. Pero definir lo que tú amas te va a costar, porque a veces tú te enamoras de la vida de la iglesia, pero no de Jesús. Y si te enamoras de la vida de la iglesia, tú vas a pelear porque la vida de la iglesia no cambie, porque tú te sientes cómodo. Pero Jesús está impulsándonos a que cambiemos para poder atrapar a otro grupo de personas, porque si no, tu iglesia se muere. Físicamente, la gente se pone vieja y muere. Y no hay una generación que se quede porque nunca trabajaste por esa generación. Entonces, esa generación no va a estar ahí. Y básicamente pasa años y la iglesia se desapareció. Esa no es la idea. Si todavía nosotros estamos aquí sentados en Oklahoma hablando de Jesús, fue porque alguien no dejó de trabajar y nos alcanzaron. O sea, ¿por qué nosotros vamos a quedarnos de mano cruzada haciendo lo mismo? No. Yo creo que, honestamente, la pandemia nos enseñó esa lección. Que en esa etapa tuvimos que hacer cambios, ajustes, y ahí se vio los que, como dices, los que fueron amantes de la iglesia, del corazón de la iglesia y no de Cristo. Y yo creo que en esos tiempos uno tiene que evaluar el por qué la gente se va. No tanto atacar y criticar. Se fue fulano, sutano. Oye, ese joven ya no llega. Conocer el por qué. ¿Qué pasó? Quizá no tuvo un encuentro con Cristo. Quizá no conoció realmente la verdad del Evangelio.
quizá el miedo mío como pastor de jóvenes es de yo tomar 4 o 5 años inculcándole algo a los jóvenes y cuando salgan del grupo, entre comillas, no sepan nada. Eso para mí es un temor. Como padre, que Neftalí, Gracie y Lucas no sepan del evangelio, eso para mí sería algo horrible. Y esa encomienda es para todos nosotros, como discípulos de Jesucristo, seguidores de Cristo, de guiar a alguien más. Dios pone la gente en nuestro camino con un propósito, y hacia nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe, nuestros vecinos que no conocen del Señor. Gente que Dios pone ahí con el fin de que nosotros les demos una palabra, que los conozcamos. Sí. Que, como dices, con Pablo y Timoteo, de conocerlo a Él. A veces nos enfocamos en las multitudes. Sí. Se nos olvida que Cristo, dice, era necesario pasar por Samaria para alcanzar a una mujer samaritana. Mujer nada más, yeah. Cristo nos puso el ejemplo, Pepe. Sí, sabes de que y con eso trae retos, ¿no? Claro, muchos. La vida de un creyente que camina fuera de tiempo, o sea, hacer las cosas de Dios fuera de tiempo, porque Dios usualmente se mueve cuando las cosas están fuera de tiempo. Digamos, la pandemia, ¿no? Es un ejemplo tan claro porque pues nos movió a todos, nos movió al mundo entero, nos movió. Y vemos a predicadores que ahí se levantaron evangelistas y todo. Entonces yo puedo ver que Dios se movió así. Por ejemplo, en mi caso, pues yo soy el más chico de toda mi familia y yo soy el único que me convertí al Señor, el más chico. Y yo me acuerdo la necesidad y todavía de decirle a mi familia, hey, Dios te ama, Dios está ahí, Dios está ahí. Era fuera de tiempo porque ellos me veían como el más chiquito, porque yo soy el más chico. Pero yo pienso que ahí es donde yo dije, ok, Señor, tengo que hacer algo, porque yo no quiero que mi familia se pierda y porque quiero... empecé a agarrar ese reto, ¿no? De decir, ok, esto está fuera de tiempo, pero yo voy. Tengo miedo, pero si tú vas conmigo, aquí estoy, porque yo decía, no me van a escuchar y cosas así. Pero pude ver que cuando uno camina en esa relación con Dios, Dios usa a esas personas. Y yo pienso que eso es lo que debemos de nosotros hacer, ¿no? De que decir, ok, ¿sabes qué? No sé ni siquiera hablar, porque esa es una de las cosas. Cuando hablo con los jóvenes les digo, quisieran dar una clase a ustedes, yo quiero oírlos, yo quiero sentarme y oírlos a ustedes, porque así me gusta a mí, o sea, ver qué es lo que están aprendiendo. Y muchos me dicen, no, es que yo tengo miedo, es que yo no sé hablar y cosas así. Y yo los entiendo, porque están apenas en ese proceso, pero muchos de nosotros que tenemos ya años en la iglesia, estamos de esa manera. Y estamos diciendo, ok, no, yo creo que los hermanos son los que los evangelistas, los pastores son los que tienen que ir y hacer este trabajo, y yo solamente apoyar acá atrás y eso. Y es ahí donde caemos, ¿no? De donde nos estacionamos ahí y vemos a todos pasar, menos nosotros. Sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, ok, tengo que hacerlo, aunque no me guste, aunque yo piense en mi autosuficiencia, pero en mi confianza, en mi confianza en mí mismo. Yo sé que no puedo, pero está alguien que me va a hacer que lo haga. Y vemos, lo que me llama la atención es de que en la Biblia vemos que la mayoría de los siervos de Dios que hizo algo tenían un defecto. Todos, digamos Moisés, digamos Eliseo. Todos tenían algún defecto que los definía, ¿no? Que, por ejemplo, Jeremías, si no me equivoco, era que decía que tenía miedo a hablar o que era muy joven y cosas así. Entonces, podemos ver que Dios se glorifica en esas personas, en las debilidades y en los defectos de ellos. Y así estamos ahora. Nosotros ponemos delante de la mesa tantos defectos y cosas por las cuales no. Cuando Dios dice, todas esas yo las convierto para que tú puedas salir y hablar. Yeah. Y eso es algo que he estado analizando en este tiempo. No, y también cuando... Yo creo mucho en la diversidad, ¿verdad? Y cuando tú miras jóvenes, a veces un error que ha cometido la iglesia es que a veces lo quiere poner como... Lo quiere encajar en los ministerios que ya existen. Entonces se te olvida de que nosotros podemos afectar fuera del templo y dentro del templo. Entonces, si yo solamente te sobrevendo adoración,
evangelista en esta área o esto aquí en específico, todo el mundo, si no encaja en eso, siente que no tiene llamado. Sí, sí. Pero tú puedes ser astronauta, tú puedes ser doctor, tú puedes ser abogado. Hay muchas cosas que tú puedes hacer porque tu vida es el motor. O sea, tu vida, donde quiera que tú estés. Servir dentro del templo es algo específico que tú haces una vez, 2 veces a la semana. Pero fuera de ahí es donde realmente tu vida tiene sentido. Entonces, cuando tú trabajas en desarrollar a una persona, a un joven, en que entienda su valor, su posición, su postura con su vida, entonces ellos van a ser efectivos donde quiera que estén y no van a depender de que, no, Neite me dijo que yo lo que doy es para esto. Sí, pero ¿qué Dios te dijo que tú eres? Tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, tú puedes soñar en grande, tú puedes empezar pequeño, tú puedes desarrollar lo que tú quieras, pero tú tienes que entender de que tú no eres solamente esto. Tú no eres solamente... Cuando tú creas esa división, mira lo que pasa con el evangelismo. Yo personalmente digo, nosotros no tenemos un equipo de evangelismo. Si yo no tengo un grupo de personas que ellos son los que salen solamente. Ellos pueden ser los que organizan, pero no los que salen. Mi mentalidad siempre ha sido, todos ustedes, todos son evangelistas. Todos ustedes tienen el mismo trabajo. Todos tenemos la misma encomienda. Predicarle a todo el mundo en todo tiempo y en todo lugar. Y ese es el trabajo de todos. ¿Tú quieres ver que tu iglesia tenga más personas? Trabaja. ¿Tú quieres ver jóvenes en tu colegio que se salven? ¿Tú me vas a llamar a mí? No, háblale tú. Y es ponerlo en una posición de you can do it. Hazlo. No, tú no puedes esperar que alguien te dé una patada, que alguien te diga, que alguien te promueva. Tú ya eres. Cuando tú le dices sí a Jesús, tú le dices sí a todo lo que Él ya dijo. Él completó una obra para que nosotros continuemos un trabajo que te va a costar. Y cuesta. Como padre, yo tengo que balancear mi vida entre lo laboral, lo ministerial. Pero es un trabajo y me va a costar. Que si fuera mejor yo estar acostado en mi cama. A lo mejor... Pero eso no va a dar fruto. Y si estamos llamados para dar fruto, tenemos que salir. Una vez le dije a un chico, me dijo, ¿tú quieres en un día predicarle a 5 personas y regalar una Biblia? Suena bien. Y yo, bueno, pon las 5 Biblias en tu mochila y yo te aseguro que tú vas a llegar sin ella. O sea, tú tienes que intentarlo. Sí, claro. Si tú no lo intentas, tú no vas a saber cuál es el resultado. Tú puedes tener todo el miedo que tú quieras, pero si no lo intentas, tú no vas a saber. Ponte la Biblia en la mochila. Mira una gente. Dile Espíritu Santo, porque dice que te va a poner palabra en tu boca. Pues tú no te pones en posición para que Él te use. Exacto. Tú no entras a un supermercado y tú no dices, Dios, si hay alguien aquí que tú quieres darle un mensaje, úsame. Tú no lo dices. Pues tú no lo vas a hacer Si Él quiere, Él toma tu cuerpo y tú comienzas a hacer algo que tú no quieres. Pero si tú activamente todos los días le pides al Espíritu Santo, ayúdame. Hay alguien aquí que tú necesitas que yo diga algo, úsame. Créeme, eventualmente tú vas a ver que vas a ser usado. Pero eso no es para el pastor, eso no es para fulano, eso es para todo el mundo. Todo el mundo tiene el mismo acceso a Dios, al Espíritu Santo está dentro de nosotros. Él no llega de la nada. Cuando tú haces un sacrificio que te pela la rodilla, Él siempre está dentro de ti. Tú lo que tienes que ponerlo como primero y pedirle a Él que te use. Y lo vas a hacer, pero tiene que ser práctico. Esto no es un asunto de teoría. Cuando tú vas a la universidad, tú duras 4 años estudiando. Tú sales siendo un licenciado. ¿Por qué hay personas que tienen 4, 6, 8 años en las iglesias y todavía no conocen a Jesús? O sea, ¿qué tiempo tú estás perdiendo solamente sentado? Entonces, si llenamos una iglesia de eso, no vamos a ver fruto ni en ellos ni en nadie. Entonces, así como tú entregas tu tiempo cuando quieres estudiar, cuando quieres lograr algo, de aprender para poder hablar, ten una relación con Jesús diaria. Ve fomentando eso. No va a ser de la noche a la mañana, pero sigue fomentándola todos los días y eventualmente vas a ser fluido. Vas a hablar diferente. No vas a copiar lo que dice uno, lo que dice el otro, sino que tú vas algo va a nacer de ti diferente. Y eso va a decirme a mí que realmente tú tienes una relación para transformar a otro. Una de las cosas que yo he notado, especialmente en el ambiente pentecostal,
Es que a veces, tú lo decías, Canela, que a veces uno se encierra en los 5 ministerios y uno está esperando que un profeta venga, ¿eh? Y nos señale, tú vas a ser profeta de las naciones y tú vas a... Y a veces uno depende de eso. Sí, sí. Y uno se agarra de, pues a mí nunca me dieron una profecía, Exacto. a mí nunca me hablaron palabra de profecías, o yo voy a seguir haciendo y se lo dejo a alguien más. Pero la Biblia dice claramente que un día Dios nos va a llamar a cuenta. ¿Qué hicimos después de nuestra conversión? Si realmente amamos a Dios, servimos a Dios. Y de hablar de servir a Dios es eso, ganar almas. Ganar almas una persona a la vez, un corazón a la vez, de ver la necesidad. A veces lo espiritualizamos demasiado. Demasiado. De, oh Dios, enséñame, ¿a quién? Y ciertamente uno tiene que hablar con Dios, pero a veces Dios pone gente en nuestro camino con eso. De darles una palabra, de ser amable. Yo voy a ser transparente porque si no mi esposa me va a regañar, ¿right? Yo a veces, yo batallo con mi carácter, ¿right? Yo a veces me frustro, ¿right? Y le pido a Dios, ayúdame con mi carácter porque no sé quién está enfrente de mí. Sí. ¿Right? A veces no sé por qué me dio ganas de usar el pitido, el beep, ¿no? Cuando se me atraviesan, ¿right? Uno se enoja, se me metió. Me falta, o casi voy llegando y se mete y casi me accidento. A veces uno no sabe quién está en el otro, en otro vehículo. Sí. Y a veces uno le puede arruinar la vida de esa persona. Sí. Y yo siendo hijo de Dios, sí, claro. Siendo un evangelista, un hijo de Dios, ganando almas, right? Sí. A veces uno tiene que evaluarse y decir, Dios, ayúdame a ser práctico. Es una oración que en lo personal estoy aplicando. Dios, ayúdame en lo práctico ahorita. Sí. Porque a veces nos vamos mucho en doctrina y doctrina ciertamente es buena. Trae estructura, solidez, pero a veces nos encerramos en la doctrina. Sí, sí. En la doctrina y a veces somos eruditos que no sale de las 4 paredes y no hacemos nada. No. De hablar a tiempo y fuera de tiempo simple, así, black and white, blanco y negro. Si esa persona Dios lo puso en mi camino y muere hoy, se va al infierno sin Cristo. Sí. Y Dios me va a llamar a cuentas a mí. ¿Qué hiciste? Dios es amable, Dios es amor, right? Pero Dios es también fuego consumidor. Sí, sí. Son cosas que el carácter de Dios es eso. Dios es grande, misericordia. Y Él busca la manera de yo ver la necesidad de no nomás encerrarme en la iglesia, porque la vida mi vida completa no es en el templo, es fuera del templo. Sí. La mayoría del tiempo es fuera del templo. Fuera. Y si no uso mi tiempo efectivamente, lo voy a lamentar. Sí. Lo voy a lamentar, Pepe. Sí. Mira, yo siempre he tenido esto. La manera de conocer a Dios, y quiero irme con cuidado porque no quiero que se oiga mal o contradictorio. La manera de cómo nosotros conocemos a Dios es afuera de la iglesia. No es tanto por la información que tenemos de Dios, ¿ok? Es sirviéndole a Él. Es de la manera que vamos a poder conocer a Dios. Conocer en la plenitud de Dios su amor. Es decir, es nosotros servirle. ¿Y cómo vamos a servirle? Con las almas. Ahí vamos a poder ver cómo Dios ama. Donde tú ves a lo mejor una persona que tú decías, nunca no tiene salvación, y luego Dios lo levanta y lo transforma y le da su amor, y esa persona impacta a la gente. Nosotros conocemos a Dios de esa manera, su palabra obviamente y todo eso, pero muchos de nosotros hemos caído con el error de reunir información de la Biblia y pensamos que la letra nos va a hacer que conozcamos a Dios. Pero en realidad la Biblia se nos dejó a nosotros para nosotros leerla y ponerla por obra y servir. Y todo apunta, la iglesia en todo tiempo apunta, ahora en este tiempo, a que nosotros tenemos que servir a Dios trayendo almas, reconciliando las almas. Ese es el objetivo de nosotros. Esa es la responsabilidad de nosotros para hacerlo. Entonces, si esa es la responsabilidad de nosotros, yo me pongo a pensar, digo, no puede ser que Dios nomás tenga a ciertas personas para ese trabajo, porque hay muchas personas. Somos todos. Muchas personas. Todos tenemos la capacidad para venir a reconciliar un alma.
Todos tenemos la responsabilidad de movernos y decir, Señor, sí, yo entiendo que no sé hablar, yo entiendo que a lo mejor a veces como que me pongo nervioso y todo eso, pero si tú me quieres aquí, yo estoy dispuesto, tú cambia eso. Y Dios empiezas a conocer a Dios de esa manera. Lo empiezas a conocer de esa manera en la cual que Dios de repente te da una palabra para una persona y esa persona dice, ¿y quién eres tú? ¿Cómo sabes esto y esto y lo otro? Y ahí te das cuenta que Dios te está usando, que Dios está está interesado en eso. ¿Por qué? Porque hay almas que necesitan que nosotros les hablemos, porque somos nosotros los que les vamos a hablar. Yo siempre le digo a los jóvenes, hay una persona que específicamente tú eres el que le tienes que hablar. Tú, nadie más, tú le tienes que hablar. Y si esa persona llega a pasar algo en ella, imagínate cómo te vas a sentir sabiendo que tú le tenías que hablar a esa persona. No desperdiciemos esto. Y eso siempre les he tratado de inculcar a los jóvenes, de que trabajemos en esto, de que no necesitamos tener palabrería, tanta palabras y códigos y cosas y eso y lo otro. Qué bueno por las personas que saben todo eso. Yo me quedo a veces, wow, me quedo a veces como se me chifla la mente porque digo, wow, ¿cómo saben, no? Pero nosotros, ellos tienen ese ministerio. Nosotros es de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo y prepararnos, obviamente. Yo creo en la preparación. Yo creo en saber conocer lo que estás hablando. Porque tampoco podemos ir porque son dos extremos. Vamos a irnos también para el otro extremo. Hablas y hablas y hablas y no tiene esencia lo que dices, pues también la gente no va a venir, ¿no? Claro. Entonces tenemos que ser neutrales. Si algo les digo yo, y tú sabes lo que siempre he dicho, hay que ser normales. Normales. Lo más normal que puedas y lo más transparente que puedas, para cuando esas personas, lo que decías, de que te vean. Sí, claro, porque a veces vamos en el trabajo algo y pitamos y tú esto y empiezas y no te das cuenta que a lo mejor esa persona te conoce de plática juvenil o cosas así. Y me dices, ¿qué testimonio estamos dando? Entonces, no es que suene religioso, legalista, lo que tú quieras, pero tenemos que tener cuidado, porque el objetivo es de traer a las personas y ser de testimonio para las personas. Así es. Quiero decir en paréntesis, porque como mencionamos, Alfonso Canela es de la República Dominicana, ¿no? Para mí, yo nunca he ido. Espero en Dios que un día vaya. Sí, yo me pego también. Lo amo todo. Pero lo que me dicen es muy hermoso. Hermoso la República. Y obviamente no todos son cristianos, pero Dios ha favorecido esa nación con muchos hombres y mujeres de Dios. Cuéntanos un poco de eso. ¿Por qué hay tantos que sirven a Dios, aman a Dios y que Dios los está usando en las naciones de la tierra? ¿Por qué será que Dios favoreció la República Dominicana? Es increíble. Y muchos, no sé si tú sabías que República Dominicana es el único país que tiene su Biblia en el centro del escudo de la bandera. No. El único país del mundo que lo tiene. Creo que en su fundación como nación siempre tuvo principios de Dios. Como tú dices, no todos son cristianos, obviamente, pero sí hay una gran cantidad de cristianos, gran cantidad de iglesias en todas sus denominaciones, en todos sus tamaños, con defectos, y eso es normal, pero sí hay un hambre de Dios. Y eso hace que cuando algo perdura, se multiplica. Y sí, a través de los años, se multiplicó. Porque yo recuerdo que en mi familia no eran cristianos, ni mi papá ni mi mamá. Pero la mamá, mi abuela, yo no la conocí porque murió, yo no había nacido. Mi mamá me dice que ella era cristiana. Entonces, yo digo, wow, una generación muy lejos de donde yo soy, eran cristianos. Había un movimiento y siempre lo hubo, pero yo creo que muchas personas estaban para que eso se multiplicara. Y por ese grupo de personas, la República Dominicana se ve cargada de tantos cristianos. Y es porque alguien no dejó de trabajar. Entonces yo creo que ese es hoy vivimos el resultado, a lo mejor, de miles de personas que no decidieron quedarse sentados, decidieron salir a predicar de la manera que entendían. Algunos ofendiendo, algunos no, pero la palabra de Dios estaba siendo predicada. Entonces eso ha creado como una ola, y luego ahí vinieron todo lo que es el movimiento de música, y creo que eso viene porque nuestro país es altamente musical. Somos creadores de
de ritmos. Cuando tú miras un merengue, cuando tú miras una bachata, o sea, cuando tú ves que hay un tipo de creatividad, de crear algo, es porque es altamente de mucha música. Entonces, cuando esas personas con esa cultura musical entregan su vida a Cristo, tienen esa esencia. Entonces, cuando hacen música, la hacen con calidad, la hacen con entrega. Y de ahí es que por eso salen muchas bandas, porque tienen una historia musical. Es como cuando tú ves los deportes en los países mexicanos, en Argentina, en diferentes partes del mundo. El deporte primordial es el soccer. Entonces tú vas a ver que la mayoría de muchachos se inclinan y tú dirías, pero ¿por qué nacen? Bueno, no, es que nacen a una cultura donde ellos ven eso mucho. Entonces le crea una pasión, desarrollan un potencial, entonces se dan bien. Y yo creo que pasa lo mismo en el área cristiana. Si tú eres expuesto a ese tipo de cosas, tú te vas a ver inclinado por ahí y como te vas a poner a trabajar, no es que Dios te va a dar un don y punto, o sea, tú te vas a poner a trabajar, vas a darte bueno en eso. Y es lo que vimos con la parábola de los talentos. Para mí una de mis favoritas porque nos muestra que sí, algunos tienen uno más que otro. Recuerdo anoche, estaban hablando con tu esposa y ella dice, yo solamente tengo un solo, lo mío es una sola cosa. Y bueno, con esa sola cosa, Dios te llama a multiplicarla. Y si a ti te dio 5, 6, 20, pues entonces se multiplica eso. Pero yo no puedo pasarme mi vida, no, que este nada más tiene un solo. A mí no me importa, eso es tu trabajo. Yo tengo que usar lo que tengo. Y al parecer, en República Dominicana, todo el que tenía algo, como que comenzó a trabajar en eso. Y gracias a Dios, con los defectos que tenemos como sociedad, pero sí hay un alto amor por Jesús, por la iglesia, por seguir creciendo, movimientos de años. Allí hay muchos pastores con movimientos de años de trabajar. Una palabra que me gusta mucho es ser secretamente increíble. O sea, no estar tan enfocado en que te conozcan, sino tú secretamente hacer que conozcan a Jesús sin tú tener que ver el resultado. Porque a veces uno se enamora de querer ver el trabajo de nuestra mano. Entonces, cuando no lo vemos, nos frustramos. A mí no me importa. Yo hago el trabajo y que el Señor, a lo mejor no enfrente mío, pero algún día esa persona dirá que fue una influencia de algo que vivió en una temporada en su vida. Y si yo tuve algo que ver con eso, bien. Pero la idea sería ser secretamente increíble. Utilizar lo que tú tienes en la mano, no lo que tú no tienes. Y como mencionaste ahorita, Pepe, el templo viene siendo nuestro lugar de aprender con herramientas. No el lugar donde a lo mejor te activas. Tú te activas fuera. Pero dentro es nuestro trabajo como pastores, como líderes, de darle herramientas en base a lo que vemos de la Biblia para que tú puedas ser efectivo fuera de la iglesia. Pero hemos querido eliminar como todo ese programa y meterle otra cosa. Entonces nadie es equipado. Entonces se quedan ahí. Y mencionar el entretenimiento. A veces entretenemos a la iglesia y no estamos creciendo. No estamos siendo firmes en la palabra, sólidos en la palabra. Y como dicen, cuando nos toca no bailamos. Cuando nos toca bailar no bailamos, nos friciamos porque no sabemos qué hacer. Y así está la iglesia hoy en día. Tristemente, a veces nosotros, yo hablo más en la cultura anglosajona, yo admiro muchas mega iglesias. Yo vivo cerca de una iglesia que en un punto, de los 80, 90, hasta 7,000 en una congregación y hoy ni el 1,000 quizá. Enfrente de esa iglesia construyeron una catedral católica. Y yo cada vez que voy a la casa, yo manejo por el 35 y veo eso. Y admiro esa catedral hermosa. Pero a la misma vez me da pena. Porque en un punto había una mega iglesia pentecostal que impactaba a la gente de Oklahoma. Y de ver de 7,000 a menos de 1,000, eso me dice que no hubo seguimiento. No hubo seguimiento. Algo sucedió. Quizá gente se enamoró más del predicador que de Cristo. Quizá una generación murió no impartiéndole los hijos a los nietos palabra de Dios.
hay muchas cosas que pudieron causar eso y hablando de la cultura, es importante nosotros establecer una cultura que ama a Dios, Sí. que respeta la presencia de Dios, que no es una cultura religiosa, una cultura que ciegamente hace las cosas. Porque yo, honestamente, tenemos hijos. Claro. Los hijos nos dicen, why, ¿por qué? Why. Y a veces como padre uno se desespera y dice, no, hazlo porque yo te dije. Sí. Y a veces la iglesia así tomamos la Exacto. postura ahí, hazlo porque yo te dije, Exacto. porque yo sé, yo soy y tú no. Exacto. Quédate ahí, right? Exactamente. Pero ya la gente ya se está dando cuenta que así no es. No, Tenemos que aprender a usar la palabra de Dios. Right? Porque ciertamente la letra mata, pero el Espíritu da vida. El Espíritu de Dios toma la esencia de la palabra, instruye a la gente, atrae a nosotros para que sepan el por qué hacemos las cosas. Sí. ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué alabamos a Dios? Yes. ¿Por qué nos congregamos? Yes. ¿Por qué ganamos almas? El por qué. Claro. Eso es lo que esta próxima generación necesita saber, Pepe, porque si no, vamos a levantar una generación que quizá se congrega, pero no aman a Dios. Exacto. ¿Right? Y que no tienen fundación. Yeah. Eso es porque era como, yo no, a veces yo lo he hecho, yo soy sincero aquí, a veces he hecho, me dice mi hija Emily, why papi, o ¿por qué? Y esto, porque yo te estoy diciendo, pero ahí yo no le estoy poniendo esa fundación a ella, porque ella tiene que saber por qué yo le estoy diciendo que no. Yeah. Primero, porque si es algo peligroso, ella no va a saber que es peligroso, Exacto. porque le estoy diciendo, yo te lo digo. Entonces, cuando yo no esté, ¿qué va a pasar? No, pues mi papá no está, bueno, pues lo hago, ¿no? Pero ella no va a saber que si a lo mejor no debe de tocar la lumbre, porque el fuego, porque se quema, pues bueno, yo tengo que decirle, te estoy diciendo que no porque esto. Y así pasa con hoy en día. Por ejemplo, vemos mega iglesias que de alguna manera la gente no tenía esa fundación. No tenía eso de decir, yo estoy aquí porque yo amo a Dios y por ser apoyo también para mi pastor, porque uno tiene que someterse al padre de la casa, ¿no? Al pastor. Pero yo estoy aquí primero porque Dios me ama y Dios me trajo aquí. Entonces, eso es lo que estamos viendo en decadencia, que la gente no tiene fundación. No hay un fundamento, no están fundados sobre la roca, como dicen, porque están más enamorados de las experiencias que sienten por emociones. La experiencia, como decía, una vez dijo mi profesor, una experiencia religiosa, ¿verdad? Que es una canción que dice así, pero bueno, eso no vamos a hablar, pero pero sí, eso es lo que pasa, que la gente va más por no sentirse culpable, o va más allá que por enamorarse de Dios. Y también a veces nosotros hemos tenido culpa porque no le damos fundación a esas personas, no le damos esa estructura que debes decir, ok, tú vienes aquí primeramente, vienes a convivir obviamente, pero eso es secundario. Lo primero que tú debes de saber, que tú vienes aquí porque tú tienes que cargarte para salir afuera. En la iglesia todos somos cristianos. Me encantó lo que dijo el pastor ayer. Todos en la iglesia somos cristianos, ¿no? Todo es fácil ser cristiano, pero es que es allá afuera donde nosotros tenemos que aplicar todo. Y entonces eso me llama la atención porque yo sé qué iglesia estás hablando, una iglesia enorme, gigante, o sea, y decir, yo no sabía ese dato, de decir que ahora son menos de 1000, me pongo a pensar y digo, wow, hay veces que nosotros estamos años aquí, lo que decías, y no nos hemos graduado, no hemos ni siquiera ganado un alma para el Señor, o no hemos ni siquiera hecho algo para el Señor. Pues algo está mal, ¿no? Y eso es algo que tenemos que nosotros pensar y cambiar y saber que el tiempo es ahora, el tiempo es ya, y que tú tienes la posibilidad de hacerlo. Comunidad Believers, háblanos un poco del ministerio que Dios te ha dado. Man, es una experiencia inolvidable. Yo creo que antes simplemente era believers, right? Entonces, yo creo mucho en lo que la palabra comunidad significa. O sea, una comunidad, todo el mundo es parte, todo el mundo es útil, todo el mundo tiene un trabajo. Y decidimos ponerle comunidad believers para crear esa esencia de lo que realmente es. Donde yo tengo una asignación, pero no es la primordial. Porque como dice la Biblia, todos somos el cuerpo de Cristo. O sea, hay muchas áreas, sin ninguna funciona, no funciona. Y el Señor nos ha direccionado a traer un trastorno de estructura, de visión, de enfoque, que es contracultura,
Y yo estoy totalmente... entiendo lo que está pasando. Entiendo que personas van a ver y dicen... es diferente, pero tiene la misma esencia que es Jesús. Y creo que la dirección es llevar a personas a Jesús. Y a través de la comunidad, que ya tenemos 4 años para 5, dirigiéndola junto a mi esposa, hemos visto ese crecimiento de personas que su primera experiencia con Cristo fue ahí. Entonces lo vemos crecer lentamente, porque como te dije, no tiene que ser una cosa loca, pero sí tratamos de que ellos lleguen allá a ser nutridos para salir afuera. Eso es constante. Y la comunidad se ha convertido en eso. Y algo que nosotros tratamos de hacer, no queremos venderte una idea de que ven porque aquí es, sino ven, llénate y sal. O sea, la idea no es que tú vengas todos los sábados y que tú me demuestres que tienes una asistencia perfecta, que siempre estás ahí con tu mano levantada, porque eso para mí no significa nada. A mí significa que a lo mejor en tu hogar tú traigas un cambio, que nada más lo sepas tú y Dios. Para mí eso es bien. Entonces, si yo un sábado veo un grupo de jóvenes y un sábado no lo veo, yo no me entristezo. Yo no sé lo que están haciendo. Yo no sé si hay una cosa importante para ellos en el momento, y yo prefiero sentirme feliz porque a lo mejor están haciendo algo para Dios fuera de las 4 paredes, que a lo mejor nosotros no hemos hecho ahora mismo y ellos lo están haciendo. Entonces, para mí, la comunidad Believer significa eso, como un lugar, una comunidad donde tú llegas, eres amado tal como eres, tienes una experiencia con Jesús, con lo que significa el Evangelio, para salir a transformar el mundo un corazón a la vez, no religiosamente, súper genuinamente y secretamente increíble. Si tú me quieres decir cómo te fue, bien. Si no, bien. Porque siento que esa es la realidad. Cuando Jesús envió a sus discípulos, que le dijo, vayan y prediquen, y me encanta que le dijo, ustedes no necesitan equipaje porque ustedes son el equipaje. Si ustedes son todo lo que necesitan, salgan. Si lo reciben, bien. Si no lo reciben, bien. No pidan estar en hoteles caros, donde quiera que lo pongan, bien. Si no te aceptaron el mensaje, sal tranquilo y vete. Se nunca le dijo, vaya, sea agresivo, muéstrele, empújelo. No, le dijo, vayan y sean de lo que ustedes aprendieron. Y luego que ellos llegaron con tanta emoción, él dijo algo que siempre se ha quedado en mi corazón, que le dice, wow, gracias Dios, porque a ellos tú le enseñaste o le mostraste lo más hermoso de lo que hacemos. Y no se lo mostraste a lo mejor a los que están ahí todo presunción y pensando que saben, sino que se lo estás mostrando a personas que solamente quieren estar disponibles para hacer algo. Y eso es Comunidad Believers, un espacio donde tú llegas a ser equipado y que no te van a juzgar si al otro día tú no apareces porque tú estás utilizando lo que aprendiste bien. Y amo eso. Amo eso. Quiero tomar estos últimos 20 minutos más o menos y se va a poner interesante porque esto va a incomodar, porque algo que yo he notado, no es tanto el mundo ahora, honestamente, el mundo que viene a arrancar las almas, de separar las almas, es el sistema de la iglesia a veces, que cuando nos aferramos de hacer cambios de acuerdo a lo que Dios estableció en el tiempo que vivimos, estancamos a la gente. Sí, por ejemplo, algo maduro, por ejemplo, no es sacado de un árbol, se pudre, ¿no? En lo natural. Así nosotros, si no entendemos los tiempos, si no entendemos lo que Dios está haciendo, porque lo que acaba de decir Canela es contracultural, especialmente en el caso tuyo que estás en la República Dominicana y para mí aquí en Oklahoma City, de ver qué está funcionando y qué no está funcionando. Ciertamente no en todo lugar es igual, pero yo me pongo a pensar qué difícil a veces es para la iglesia hacer esos cambios, que para muchos es drástico. Yo me pongo a pensar aquellos que nomás creían en el órgano y luego transicionaron en la guitarra, en las tamboras. Qué cambio, qué caos en la iglesia. Quizá gente se fue del templo y desacuerdos y cosas que honestamente, si vemos a la Biblia,
son cosas insignificantes, porque dice la Biblia, dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Sí. Pero tú sé sobrio en todo. O sea, va a haber gente que, quieramos o no, se van a ir a cosas que ni al caso, que no son bíblicas, y uno tiene que practicar la prudencia y lo que es el discernimiento de tomar decisiones basado en lo que dice la palabra y de acuerdo a los tiempos. Ahora, a lo que voy es, en este tiempo la iglesia se tiene que definir. Sí. Se tiene que definir no tanto si es una iglesia que abraza el mundo, pero ¿qué vamos a hacer con la generación que viene? Sí. ¿Qué vamos a hacer con los que quizá ahorita tienen 10, 11, 12 años, 13 años, pero esa generación va creciendo rápido, sí. Rapidísimo? Y yo a veces en la iglesia mía, yo los veo y me da lástima porque los veo que no están entonados. Algo falta. Exacto. Algo falta, y es lo que le pido a Dios, guianza. Y a veces en la iglesia tenemos que hacer cambios. Sí. Tenemos que hacer cambios por el bien de ellos, porque si estamos hablando de un corazón a la vez y no estamos viendo por el bien de nuestros hijos, los que tenemos, ¿eh? ¿De qué sirve, como dice, ganar a todo el mundo y perder nuestra alma? Sí. Sí. Nosotros mismos a veces nos podemos perder por querer ganar el mundo, evangelizar, right? Yo creo, y en ese tema, creo que si a ti no te interesa esa generación, o sea, es difícil que tú me vendas algo. Si tú no actúas en esa dirección, a ti no te importa. Porque esa generación no lo puedes engañar. No, entonces, como iglesia, es nuestro deber entender de que todas las áreas son importantes y todas necesitan la misma atención. Pero si tú ignoras una generación, esa misma generación de aquí a 15 años no estará ahí. Porque nunca le dedicaste el tiempo. Y yo no lo digo porque soy pastor de joven. Es que es la realidad. Cuando tú miras a Jesús, tú miras a un pastor joven trabajando con personas joven. ¿Por qué él eligió 12 jóvenes? Porque no es que los mayores no tengan o no tengan. Es que hay una vida que se desarrolla para luego tú poder interactuar con otra generación que viene en camino. Sí. Y es lo que vemos en Timoteo. Yes. O sea, tú vuelves otra vez para volver a influenciar en la generación que queda para que esa generación haga un trabajo. Y me imagino que Timoteo hace lo mismo, busca, y la idea es esa, tú tienes que ir en un ciclo de nunca olvidar la generación que viene, porque luego ¿quién va a recordar? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a predicar si nadie le enseña? Entonces yo lloro cuando veo jóvenes que están en los bancos de las iglesias, que los padres lo tienen obligado ahí, que no tienen ningún interés en estar ahí, pero es porque nadie le muestra una manera genuina de hacer y de servir. Entonces, como no saben, sienten que lo que están es loco por cumpleaños para irse de ahí, para salir para otro lado. Y si no invertimos tiempo de calidad, tiempo real, de estructura, de formación en la nueva generación, se va a morir la iglesia y nadie va a pasar lo que... Nadie sabe lo que pasó ahí. Pero obviamente algo pasó y una desconexión. Si analizamos la vida de pastores de años, yo leyendo historias, me doy cuenta que muchos tuvieron el problema de pasar el manto a la otra generación. Y eso ha pasado no solamente en iglesias, sino en empresas. Hay empresas que simplemente murieron porque no hubo nadie que la tuviera. Y como iglesia desarrollamos un sistema en base a eso. Hasta que me muera. Los peloteros, los jugadores que se ponían una carrera hasta que estaban desbaratados. Nunca, no sabían cuándo terminar. Y yo creo que nosotros debemos de aprender cuándo nos toca salir y formar. Y a los jóvenes se forman. A los jóvenes no se entretienen. Se forman, se instruyen, se disipulan. Porque si te basas en entretenerlo,
se van a enamorar del entretenimiento y ya de por sí hay demasiado entretenimiento. Tú miras las redes sociales, tú miras, todo el mundo anda en búsqueda de ser entretenido, de ser dominado por algo y no por el Espíritu Santo. O sea, si nadie se lo enseña, se pierde la esencia. Entonces, es necesario enfocarse en una generación de sentarse a crear algo que sea sostenible para el futuro, algo tangible y real. Que Jesús sea real en ellos, real en lo que se está creando, que Jesús sea el centro de eso y que ellos lo puedan ver, que las inversiones sean en esa generación. Porque eso es el único fruto que tenemos. Si nosotros desperdiciamos eso, entonces otra gente le está instruyendo a ellos a hacer otra cosa que no sea servir a Jesús. A servir a Jesús genuinamente. Se lo están mandando a hacer un grupo de cosas y tú no te metes en eso. Entonces es como dejar de mirar las cosas tan extravagante y grande y mirarlas pequeñas y dedicarle tiempo. Y algo que me dijo una persona, yo lo conocí en México, a Julio Melgar. Antes de, obviamente, él estaba enfermo. Y él aceptó hacer ese evento. Y él estaba, claramente, no estaba muy bien. Y algo que él me dijo, me transformó el pensamiento. Porque él dijo, muchos quieren las naciones, muchos quieren salir de su entorno y no saben lo que te quita eso a ti. Porque a las personas que tú estás llevándole algo, ellos conocen solamente esa parte de ti y te aplauden y tú sientes la alegría, pero no te conocen. Tú no creas un impacto profundo. Tú creas algo, a lo mejor un inicio de algo, pero no un cambio profundo. Y luego él me dijo, lo que más yo amo es estar en mi iglesia local. Wow. Estamos hablando de una persona que viajó el mundo entero y luego dice, lo que yo amo es estar en mi iglesia local, conectado con personas que yo conozco, que me conocen y que yo quiero que ellos sean mejores cristianos, cristianos efectivos, cristianos reales, no ficticios. En eso yo quiero invertir mi tiempo. Y yo creo que esa es la mentalidad. Vamos a enfocarnos genuinamente en que todo lo que nos rodean nos conozcan, sepan de nuestra vida, seamos vulnerables con ellos, que les mostremos un Jesús real, que ellos puedan ver el crecimiento, que ellos puedan seguir adelante con la información que yo tengo acumulada de años de experiencia para que ellos no cometan los errores que yo cometí. Y pasar toda esa información es lo que nos garantiza, por lo menos, de que ellos puedan replicar y aumentar. Porque ellos tienen otro mundo que el de nosotros estamos viviendo. Yo sé que para mis hijas, los problemas que yo tengo hoy, ellos no son, ellos van a tener otro problema. Claro. Y creo que es eso. Hace poco el apóstol Ponciano, que por cierto es tu suegro, dijo algo que me impactó. Y dijo, la razón que no hay persecución, especialmente en Estados Unidos, es porque la iglesia se ha conformado. Se ha acomodado al sistema. ¿Y cómo va a haber la persecución si la iglesia ni se parece a la iglesia de Jesucristo? Exacto. Menciono eso porque no entendemos, si vemos más allá, si creemos realmente que la venida de Cristo está cerca, va a venir tiempos difíciles. Dice Pablo, tiempos peligrosos. Nuestra generación, nuestros hijos van a tener que pasar por tiempos difíciles. Va a haber el momento donde ya la iglesia acomodada va a pasar por la persecución, quieran o no, van a tener que definirse. Y en ese grupo van a estar nuestros hijos, aquellos que amamos, aquellos que conocemos, aquellos que hemos decidido mejor entretenerlos en vez de estructurarlos y formarlos y aconsejarlos, disipularlos, amarlos tanto, decirles la verdad, porque es en lo personal, no me cabe cómo a veces nos cuesta decirle la verdad. Preferimos mejor que se sientan bien para que no haya división, para que no haya malos entendidos. Si usamos la palabra, háblalo pero en amor, y ciertamente uno lo habla en amor, pero a veces uno se da a los extremos y no nomás es permisivo, pero uno cubre a tal grado que excusamos la conducta. Y eso, al fin y al cabo, va a afectar
la solidez de esa persona. No va a ser un cristiano que realmente va a poder confrontar las persecuciones, porque va a haber un momento donde yo veo donde vamos casi a vivir siempre amenazados de una manera u otra. Sí. Y tenemos que estar listos, porque la evangelización ahorita es fácil. Si nos ponemos a pensar, es fácil ahorita. Yo me pongo a pensar en el Medio Oriente, en Asia, yo me pongo a pensar en África. Qué difícil cargar una Biblia, de ser considerado cristiano. Para ahorita nosotros es fácil, pero va a haber un momento donde realmente vamos a tener que pagar un precio para ser cristiano. Y Pepe, yo creo que si no, como dicen, no nos ponemos las pilas como iglesia y no vamos viendo ese problema. Dice la Biblia que David tuvo un enemigo llamado Absalón. Absalón era su propio hijo, que lo quiso matar. Sí. Proféticamente, si nosotros no instruimos a esa generación que ame a Dios, esa misma generación se puede convertir en nuestro enemigo. Fíjate qué importante es eso, porque estamos jugando con una generación que está en nuestras manos. Lo hablo de nosotros, la responsabilidad de sentir nosotros, la responsabilidad de instruirlos a ellos. Porque el día de mañana que pasare algo que pasara con ellos fue responsabilidad de nosotros. Y las iglesias nos hemos enfocado muchas veces en hacer otras cosas y descuidar a nuestra generación que está abajo, que está viéndonos, que literalmente yo los veo así, lo puedo hasta imaginar que los veo, hey, yo quiero de esto, I'm ready, yo no sé cómo, pero I'm ready, yo quiero que me instruyas porque yo un día me veo tocando ahí arriba, yo me veo un día predicando la palabra, yo me veo un día agarrando el ministerio, las misiones, llevando las misiones, cosas así. Pero el problema es de que nosotros nos hemos dormido y hemos dejado que nuestros jóvenes anden por ahí en vez de que nosotros busquemos estructurarlos, como decías. Es una palabra bien que tiene un peso muy grande, porque si nosotros no estructuramos en el evangelio, no lo estructuramos, nosotros les estamos básicamente guiando a ciegas por el mundo. En cambio, cuando otro le quite esa venda, que no seamos nosotros la iglesia, que sea otra persona que no tiene las intenciones que nosotros decimos que por amor las tenemos, pero no lo estamos reflejando, ahí es donde nosotros vamos a ver una generación quebrada y una generación que nosotros mismos vamos a sufrir con ellos. ¿Por qué? Porque ellos son el futuro de la iglesia, y si el futuro de la iglesia crece de esa manera, tú y yo vamos a estar sentados un día ahí escuchando cosas que tú y yo vamos a lamentarnos mucho. Y eso es lo que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, en serio, la iglesia, y no solamente los líderes, pastores y eso, la gente que está ahí adentro, la gente que los maestros que están con los niños, los maestros que decir, ¿sabes qué? Yo estoy aquí, ¿por qué estoy aquí? Primero que nada, hacerte una evaluación tú, ¿por qué estoy aquí? ¿Para entretener a los niños con canciones, papitas y eso? ¿O estoy aquí porque quiero algo? Quiero que esta generación un día, cuando yo me toque sentarme, me lleve a conocer aún más a Jesús en tiempos como los que peores de los que estamos viendo a esto. Y yo digo que lo conozco, ¿ok? Pero va a llegar el tiempo en que no nomás es conocerlo, vamos a tener que vivirlo, porque van a haber leyes, van a haber cosas que van a ir contra nosotros, contra la iglesia. Y son nuestros jóvenes los que van a ir en contra de eso. O ir en contra o van a ir en contra de la iglesia. Entonces tenemos que nosotros, la iglesia, despertar de eso. Y digo nosotros porque nosotros trabajamos con jóvenes y siempre el deseo de nosotros es de que ellos conozcan a Jesús y eso. Y sí, está muy bien. Pero no se trata nada más de que un cierto grupo. Se trata de que toda la iglesia que está a cargo de eso, corramos con esa necesidad y esa urgencia de nosotros ver por nuestra juventud, ver por esos jóvenes, que yo veo a esos jóvenes con un potencial
increíble. Si tú llegaste a hacer o llegas a hacer algo, nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestra descendencia atrás va a hacer cosas mucho mayores que nosotros, pero tenemos que direccionarlos a ellos, para que ellos vayan por ese camino, para que ellos puedan hacer cosas mejores, porque siempre hemos dicho, ¿no? Que mi generación, mis hijos harán cosas mejores que nosotros. Bueno, es hora de empezar a trabajar, a decir, ok, vamos a direccionar, vamos a estructurar nuestra juventud para que el futuro de la iglesia, de la iglesia no estoy hablando de específicas iglesias, iglesia del Señor, crezca y podamos un día, cuando se presenten esas persecuciones, esas adversidades de nosotros de la vida que vayan en contra de nosotros, poder no solamente nosotros ser apoyo para ellos y ellos correr con el liderazgo de dirigirnos a nosotros por ese camino. Yo creo que antes de terminar es importante dar consejo a la iglesia en general. Alfonso, háblale a aquellos que se congregan, tienen 20, 30 años quizá congregándose, porque realmente Plática Juvenil no nomás le habla a los jóvenes, pero a los líderes, a los padres. Queremos ser apoyo para aquellos que conocen del Señor, quizá tienen hijos, quizá tienen conocidos, quizá Dios les ha dado un ministerio. Quiero que les hables de eso, de la necesidad de ver los cambios, de ver lo que Dios está haciendo y de ser lo suficiente valiente de hacer esos cambios por el bien para esta próxima generación. Claro, y creo que ese siempre ha sido mi mensaje de vida, porque cuando Jesús dice que tenemos que, a través de lo que Él le hablaba a sus discípulos, básicamente es transformen su mente. Se lleven su mente acorde al tiempo. Yo le pregunto a todos los líderes, todas las iglesias que escuchan, todo el que va a ver el podcast, ¿dónde está tu mente ahora mismo? O sea, ¿en qué tú estás invirtiendo tu tiempo? Porque lo que más tú piensas, en eso te vas a convertir. Si ahora mismo tú tienes hijos adolescentes, los cuales los celulares son lo que lo están criando, entonces tú tienes un problema. Y si tú tienes un problema, tienes que buscar la solución. Si como iglesia tienes una desconexión de generaciones internamente, tienes un problema y tienes que buscar la solución. O sea, no nos podemos conformar. Como tú decías, yo no sé hablar. Pues aprenda a hablar. Ay, que me tiemblan los pies cuando voy a hablar a alguien. Agárrate el pie y habla como sea. O sea, no nos podemos justificar. Tenemos que buscar solución. Si tú quieres ser solución, búscala y aplícala. Si es de salud, búscala y aplícala. Si te falta energía, busca la forma de tener energía. O sea, es decir que no, porque simplemente yo no puedo o yo no. Eso significa tú no quieres. Iglesias, líderes, no importa, no te conformes con la vida que ya tú creaste. Yo sé que a lo mejor duraste mucho creándola, invirtiste el tiempo que tú entendías, pero mira el resultado de tu hoy y mira qué tú quieres para mañana. Si tú no quieres lo mismo de hoy para mañana, te invito a invertir tu tiempo en lo que realmente te va a hacer crecer a ti y crecer a tu familia. Y si estás en posición de liderazgo, en crecer a la persona que están debajo de ti. Si estás en dirección de pastor y tienes que hacer cambios en tu iglesia, hazlo hoy, porque el tiempo es hoy. Cuando yo hablo de los jóvenes, ya yo dejé de usar la palabra ustedes son el futuro, aunque el mañana es futuro, pero yo trato de que entiendan, ustedes son el presente, ustedes son el hoy. Y lo que ustedes hagan hoy va a repercutir mañana. Y ustedes tienen mucho control de lo que ustedes pueden hacer hoy. Entonces, invertir tiempo en cosas momentáneas, en cosas de momento, en cosas bonitas, pero que no tienen valor, al final vamos a invertir en lo que no es. Y la palabra invertir significa sacrificar. Y tenemos que sacrificar. Trabajar con nuestros hijos es un sacrificio.
es tener balance en nuestra vida y demostrarle que nosotros realmente queremos lo mejor para ellos. Entonces yo voy a invertir tiempo en eso. Que vas a tener que dejar de enfocarte en tanto en ganar dinero para enfocarte en tu familia, pues entonces te va a tocar hacer ese sacrificio porque tú quieres que tus hijos tengan un mejor futuro, pero necesitan dirección. Si te falta dirección, búscala. Si te falta entrenamiento, entrénate. Pero no le entregues las responsabilidades a otros para que hagan el trabajo que tú puedes hacer. Entonces, si tú tienes algo que tienes que hacer, edúcate, busca la manera, busca las herramientas y comienza a trabajar. Pon tu mente a fluir. Tú no eres ni lo viejo, tú no eres ni muy chiquito ni muy grande. Tienes la capacidad. Tienes que entender que tú tienes la capacidad. Dios te dio la capacidad. Entonces tienes que comenzar a desarrollarte en eso. Todas las organizaciones van con el tiempo. Pero tú puedes ver claramente como Toys R Us se fue a la quiebra. Porque Amazon vino con una idea, un modelo diferente de compra online, y ellos no pudieron entrar en eso, que se quedaron físicos y se fueron a la quiebra. Entonces, tu casa se puede ir a la quiebra espiritualmente. Tu iglesia se puede ir a la quiebra espiritualmente porque tú no estás viendo que hay un cambio. Y ese cambio tienes que hacerlo hoy, no es mañana, no es cuando, esperando un toque o que alguien me diga. Yo un día estaba predicando y dije, si ahora mismo en todas las iglesias del mundo llevan un medidor que mida el nivel de palabra que tú tienes, ese medidor siempre va a explotar la expectativa porque ya estamos súper llenos de palabra. Pero si hacen el mismo medidor para las obras, nunca termina de levantar el palito ese. Porque no practicamos lo tanto que hemos escuchado. Hay personas que tienen años escuchando de todos los pastores porque se han hecho esfuerzos de que tú recibas buena palabra de todos los pastores y al final tú no haces nada con la información que te dieron. ¿Para qué tú quieres más información? Es tiempo de la acción y la acción te va a costar, es un sacrificio, pero tienes que hacerlo. Así es. No hay otra opción ahí. Qué buen consejo. Qué buen consejo. Y yo creo que ahí la inversión es sacrificio. Eso para mí, yo me voy con eso porque es lo difícil. Invertir es sacrificio. Y yo creo que invertir en esta próxima generación, que es la generación que es de hoy. No es del futuro, es hoy. Hoy. Y no es casualidad que, como dices, Jesús quiso un grupo exclusivo, joven, porque él sabía los problemas que quizá ellos tuvieron, porque si uno evalúa, los 12 discípulos eran totalmente diferentes, ¿no? Y aún así Cristo los tomó, los usó y revolucionaron el mundo. Lo lograron. Claro, Lo lograron. Así que Canela, muchísimas gracias. Man. Honestamente, espero que no sea la última vez. No. Vamos a tener que hacer plática juvenil en la República Dominicana. Claro. Cuando estén allá, vamos a hacer de todo un poco. Conocer la cultura, conocer lo lindo que es vivir libremente y tener más plática. Y eso nos hace crecer. Sí, claro que sí. Pepe, muchísimas gracias. No, como siempre, aquí estamos. Así que para todos también muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y sé que disfrutaron de esta plática. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, síganos a través de las redes sociales. Seguimos hablando de a tiempo y fuera de tiempo porque hoy es el tiempo. Como mencionamos, invertir es sacrificar. Hoy quizá usted tiene que sacrificar algo, quizá dinero, quizás su tiempo personal para invertirlo en sus hijos, en su familia, en aquellos que Dios le ha puesto para ganarlos para Cristo. Así que los reto, sigan haciendo la obra de evangelista. Y si no están haciendo nada, hoy es el tiempo de hacerlo. Así que nos vemos esta próxima semana con otra plática juvenil.